Señores, ¿y quién no quiere tener su casa propia? Definitivamente que es un tema que nos provoca atención a todos y por eso vamos a hablar de lo que ha representado y representa para República Dominicana el desafío de que cada familia tenga el derecho a una vivienda. Esto ha obligado a diferentes proyectos, inclusive con metas al año 2020, con metas a largo plazo, pero de todo esto la máxima autoridad para hablar es nuestra invitada. Leyna Chicón es la directora de la Comisión de Desarrollo del Mercado Inmobiliario y Fideicomiso. Ya ustedes han escuchado hablar en varias ocasiones de lo que es fideicomiso, pero probablemente ni siquiera lo entienden, así que vamos a esto ahora. Leyna, buenos días. Bienvenida, Elena. Muy buenos días. La verdad es que me siento muy contenta de estar con ustedes, porque con dos chicas tan hermosas y que saben tanto, uno se pone como muy comenzamos bien, orgulloso. Pero déjeme decirle, Elena, que antes de que viniésemos al aire, comentábamos fuera de cámara de qué es un fideicomiso, porque se habla mucho de fideicomiso, pero creo que el ciudadano común no sabe a qué se refiere ese concepto de fideicomiso. Vamos a comenzar por ahí explicándolo. Por supuesto que sí. Mira, el fideicomiso es un vehículo legal que permite que recursos de diferentes fuentes se puedan administrar bajo esa figura por un tercero que se llama fiduciario, y que entonces para eso se lograría un objetivo. Vamos a ponerlo más simple, vamos a poner el fideicomiso de vivienda de bajo costo, que es el que más se está utilizando. Lo que busca con eso es que, por ejemplo, terrenos que se puedan disponer para construcción de viviendas, el dueño del terreno lo aporta a ese fideicomiso. Un constructor puede aportar recursos para desarrollar ese proyecto y eso está administrado por un tercero que se llama fiduciario. El fiduciario es una empresa, una entidad que ha sido destinada para esos propósitos y garantiza que se utilicen adecuadamente los recursos para el propósito de construir las viviendas. Entonces así, el que compra las viviendas sabe que ese proyecto se debe hacer y que los recursos para hacer ese proyecto están siendo utilizados para eso. Que cuando paga su inicial, ese inicial no se va a utilizar para otra cosa que no sea para construir ese proyecto. Entonces eso tiene que tener necesariamente un registro legal. No es que si usted se le ocurrió mañana que va a hacer un fideicomiso, va a ocurrir así, no. No, hay que registrarlo, muy buena pregunta. Hay que registrarlo en la Cámara de Comercio y la DGI le va a otorgar un RNC, porque aunque no es un instrumento jurídico, es un instrumento administrativo que debe registrar sus recursos. Leyna, muchas veces la gente no sabe que así como tiene derecho a la salud, a ir a la escuela, tiene derecho a una vivienda. Eso es así. Y que los estados tienen que garantizar que una familia tenga acceso a una vivienda decente. Eso es así. A partir de ahí, en el Plan Nacional de Desarrollo hay metas. ¿Qué se está haciendo para que una familia común pueda tener una vivienda? Encabeza justamente el más importante proyecto inmobiliario que el Estado tiene para impulsar eso. ¿Cómo funciona? Excelente. Mira, la política de vivienda de este gobierno desde el 2012 se puso metas muy claras para tratar de aumentar la oferta de vivienda en todo el territorio nacional. Y efectivamente, en aquel entonces, si buscábamos cuál era la oferta de vivienda en todo el territorio, no pasaban de 10.000. 10.000 viviendas era lo que había en oferta, casi todas en manos del sector privado y casi todas de un alto costo, es decir, generalmente por encima de los 4 millones de pesos. Y apenas habían unos 3 desarrolladores trabajando viviendas de menos valor. 3 constructores. Constructores. Elena, ¿qué es una vivienda de bajo costo y cuál es el tope para que entre en esa clasificación? Muy buena pregunta. La ley 189/11 establece el tope de vivienda de bajo costo. Hasta julio de este año andaba por los 2.6 millones de pesos. Hoy en día, a partir de julio y después de la modificación de la ley, la subimos a 3.5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque entendimos que más familias deben acceder a las viviendas, familias de ingresos medios que deben acceder a una vivienda con incentivos, porque tienen incentivos estas viviendas. La vivienda de bajo costo, si se hace a través de un fideicomiso, recibe los incentivos que otorga la ley a través del Estado. Retomemos el tema de lo que está haciendo el Estado para que la familia común tenga una vivienda. Efectivamente, entonces de 10.000 viviendas, ¿a cuánto estamos hoy? Hay casi 100.000 viviendas en oferta y prácticamente todas son de viviendas de bajo costo. Es decir, más de 10 veces lo que había y también casi 200 desarrolladores participando.
constructores. Es decir, se ha dinamizado la oferta en manos de muchos desarrolladores, pero también en todo el territorio nacional. ¿Esa oferta se corresponde entonces ahora con la demanda o hay una sobreproducción de viviendas que la gente tal vez no pueda conseguir por el mismo presupuesto de una familia común? ¿Cómo funciona? La idea es que tenemos una demanda bastante alta. Todavía la demanda nos lleva un poco más, muchísimo más. Pero lo que no había era una demanda efectiva porque la oferta era de viviendas que era muy por encima de lo que la gente podía comprar. Hoy en día eso ha cambiado. Ya hay muchas viviendas de un valor por debajo de los 3.5 millones de pesos, que es la que la mayoría anda buscando. Entre un millón y 3 millones de pesos es quizás el grueso de la demanda. Entonces tenemos un poquito menos, porque todavía hay viviendas un poquito menos de 1 millón de pesos y hay algunas por encima de los 3 millones de pesos hasta los 3.5. Pero lo más importante de todo es que ya sí se ha abierto un abanico de opciones para la mayor cantidad de demanda de viviendas que había. Uno sabe que el déficit de vivienda es mayor en la capital, pero ¿se ha concentrado esto dónde? ¿Aquí o igualmente el que vive en otra ciudad tiene oportunidad? La oferta que yo te estaba hablando, la mayoría está muy concentrada en la capital. Hoy en día, de esas 100,000, obviamente sigue habiendo una gran demanda, una gran oferta en la capital, porque es donde está también la gran demanda. No obstante, se ha podido diseminar la oferta en todo el territorio nacional, a nivel de que tenemos en el este, en el sur, en el Cibao, inclusive cerca de la frontera. Hemos estado participando en diferentes inauguraciones de proyectos en distintas zonas del país y cada vez nos sentimos más entusiasmados con la oferta que se está haciendo. Viviendas siempre adecuadas a la demanda de la zona. El porcentaje específico que se desarrolla en el Gran Santo Domingo, de esas 100,000 que hay en oferta. Está por encima del 70%. Está por encima del 70% la cantidad de viviendas ofertadas. Entonces eso, obviamente la demanda también anda por encima del 70% en el Gran Santo Domingo. Usted hace un momentito hablaba de la vivienda de bajo costo en 3.5 millones de pesos, el máximo del precio que tiene que tener una vivienda para que entre en esa categoría. Correcto. Pero también hablaba de que quienes opten por una de esas viviendas tienen una serie de incentivos. ¿Cuáles incentivos son esos? ¿En qué consisten? Bien, la ley 189.11 a las familias que van a adquirir su primera vivienda les da un incentivo que se llama el bono para la vivienda. Lo conocemos más como bono ITEVIS. Eso es un bono que se le otorga, que es aproximadamente, porque varía según lo que se paga de ITEVIS de construcción de esa vivienda, pero es aproximadamente un 8% del valor de la vivienda. Pero entonces el Estado dijo, bueno, ¿y cómo seguimos impulsando esto? Y ha creado un gran fideicomiso público que se llama Fideicomiso para la Construcción de Vivienda de Bajo Costo República Dominicana, que busca impulsar proyectos masivos en lugares específicos, especialmente donde el Estado tiene terrenos públicos, para que en alianza con el sector privado se puedan producir esas viviendas. Esos son los casos de los proyectos Ciudad Juan Bosch. Entonces, en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este, estamos haciendo el primer proyecto, que es un proyecto modelo, déjenme decirle, donde se van a construir, a su término van a haber 25,000 nuevas viviendas. Y ya vamos bastante adelantaditos, andamos cerca de las 9,000 viviendas entre construcción terminada y en proceso, en coordinación con 20 desarrolladores del sector privado. Entonces, estas viviendas, todavía esas no llegan a 3.5 millones de pesos. Pero entonces tenemos el incentivo ITEVIS de 8%. Y el otro, a través de este incentivo, de este proyecto, como el Estado está aportando la tierra, decidió también otorgar el bono tierra. Entonces, entre los dos, más un incentivo adicional que tiene la ley, que es que exonera del pago de la transferencia inmobiliaria, que eso es un 3% del valor de venta de la vivienda. Además del 8% sería un 3%. Un 3% más el bono tierra que anda dependiendo del tamaño de la vivienda. Pero eso es para los que están en ese proyecto. En ese proyecto, si sí. no estás en ese proyecto sería un 11%. Un 11%, exactamente. Pero para los demás anda entre el mismo 11 y un 15%. ¿Y qué costo puede tener el bono tierra? El bono tierra anda entre los 15,000 y los 35,000 pesos.
dependiendo del tamaño de la vivienda. Es decir, menor el tamaño de la vivienda, mayor es el bono. Leina, decías que se ha convertido en un atractivo nicho de negocios. Sí. El tema del fideicomiso. Es así. Porque de tener 3 desarrolladores nos fuimos a casi 200. Es correcto. ¿Qué privilegio da al constructor esta ley? Muy bien. Lo primero es que si son de vivienda de bajo costo, porque es exclusivo para las viviendas de bajo costo, los fideicomisos que se constituyen con este esquema están exonerados del pago de la transferencia inmobiliaria, del IPI y de cualquier otro impuesto para el desarrollo de las viviendas, para la aprobación de las viviendas. Antes, uno tenía que, como constructor, de hecho yo soy ingeniera, como constructor tenía que presupuestar al menos un 2%, un 3% del costo para el pago de la aprobación de los proyectos. Hoy en día eso es un valor menor, o sea, ya no tiene que pagar ese valor. Entonces ya eso es un incentivo de por sí. También hay facilidades para el manejo de los costos mientras esté en el fideicomiso. Y la obtención de eso también hay facilidades. Lo importante aquí es que al manejarse así transparente, gana el Estado y gana el constructor, pero sobre todo ganan los adquirientes, que es lo esencial aquí. Elena, también en los incentivos, yo he escuchado hablar de que a las madres solteras le dan otro tipo de incentivos. ¿Cuál es ese? Eso es exclusivamente para los proyectos de Ciudad Juan Bosch. En el caso del bono tierra, independientemente del tamaño de la vivienda, entonces le damos el tope, los 35,000 pesos. Y te aseguro que cae muy bien, porque sumando y sumando, resulta que lo que tiene que buscar de inicial es tan poco que prácticamente se financia la vivienda con el préstamo y tú sabes que ahorrar, sobre todo a las madres solteras, resulta un poco difícil. Qué interesante, qué interesante. Quisiera, Leina, también hablar un poquito de el miedo que tienen muchas familias de financiar una vivienda. Ahora que tocaste ese tema, conseguir el inicial es una parte de la oportunidad. Es correcto. El resto atemoriza porque puede desestabilizar el presupuesto. ¿Cómo se ha conseguido que este plan vaya de la mano con un financiamiento bancario que respalde esta transformación? Mira, Adis, eso ha sido lo esencial y lo grande y lo bonito de todas estas acciones que hemos estado haciendo. Todo se ha venido viendo y se ha venido buscando soluciones. Y efectivamente, para poder garantizar tasas estables en el tiempo, que es lo que desestabiliza el presupuesto, porque cuando tú estás pagando hoy una cuota, que de repente a los 3 meses te la aumenten un 10, un 15, un 20%, tu presupuesto, como bien decías, se desestabiliza, tu presupuesto familiar. Pero con la garantía de tasas fijas, por lo menos en un largo plazo, eso ha cambiado y la disponibilidad de recursos del encaje legal para esos fines es lo que ha promovido que esto sea posible. Obviamente esto no es suficiente porque con el tiempo no se puede siempre liberar recursos del encaje legal. Y para ello también se están explorando otros instrumentos financieros que están en la ley 189.11, como es la titularización de hipotecas. Con la titularización de hipotecas, los inversionistas del mercado de valores logran comprar carteras que los bancos tienen a tasas fijas y entonces eso también permite seguir ofertando nuevos recursos a tasas fijas. Es decir, que todo eso se está encaminando y ha sido encaminado correctamente para garantizarle al adquiriente que su presupuesto no se desestabilice. Elena, pero es muy bueno el proyecto de expandir la construcción de viviendas de bajo costo, pero ustedes no piensan también desarrollar proyectos así como más accesibles para la clase media, para la clase trabajadora. Déjame decirte, realmente los proyectos de vivienda de bajo costo no son viviendas de carácter social necesariamente, porque si llegamos hasta 3.5 millones de pesos, la mayor cantidad de familias de ingresos medios y medio bajos están dentro de esa categoría de precios de vivienda. Porque cuando tienen que pagar, normalmente el pago de una vivienda de 3 millones de pesos, un 80%, probablemente ande cerca de 15,000 a 20,000 pesos de cuota mensual. Entonces lo que hacemos es que vamos bajando un poquito más. Las viviendas de 1 millón de pesos andan pagando entre 7, 8 mil pesos, 9 mil pesos mensuales de cuota y entonces se va ya hasta 2 millones, pueden andar cerca de los 15,000 y ya los 3.5 andan en los 20,000. ¿Qué significa eso? Tú sabes que una familia para disponer de 15,000 o 20,000 pesos de ingresos mensuales
tiene que tener unos salarios alrededor de los 60, 70, 80 mil pesos, entre los 15 y los 20 mil, lo que significa que es una familia de ingresos medios, es una oferta para familias de ingresos medios, pero con la ayuda del Estado, con los incentivos, logra también aportar a su inicial. Esto está muy destinado realmente a familias de ingresos medios y medio bajos. Para las familias de ingresos muy bajos, el Estado tiene otro tipo de proyectos que van desde la ayuda con la reparación de las viviendas, con la construcción de viviendas ya 100% subsidiadas en algunos casos, y con otro tipo de políticas. Pero las familias de ingresos medios y medio bajos están garantizadas su acceso a la vivienda a través de esta implementación de la Ley 189. Desde la implementación de la ley, si tuviésemos que graficar cómo ha conseguido impactar hasta el día de hoy, ¿cómo ustedes lo presentan? Lo primero es este gran aumento de la oferta que realmente es asequible para las familias de ingresos medios y medio bajos. Eso es esencial. Pasamos de apenas unas 2.000 viviendas. ¿Cuánta gente ahora tiene una casa que no tenía? Bueno, yo te puedo decir que se están de las 100.000, hay más de 55.000 en construcción inmediata y ya deben haber habido por lo menos 20.000, 30.000 viviendas terminadas y que ya han sido adquiridas por las familias. No ha habido un solo proyecto fallido de vivienda de bajo costo en términos de demanda. O sea, pero la Ciudad demanda Juan siempre Bosch lo habían está. anunciado para Santiago y según leí había tenido algunas dificultades para arrancar el proyecto. ¿Qué Lo es que lo que pasa, ha pasado allá? bueno, mira, ahí lo primero es que, como dije, los terrenos son aportados por el Estado. Entonces, el Estado tenía unos terrenos que en la primera evaluación nos daba la posibilidad de hacerlo. Luego, en una segunda evaluación técnica, vimos que había que reducir el lugar para poder garantizar la calidad de los suelos. ¿En qué sentido? Bueno, los suelos de Santiago son un poquito más profundos, débiles, entonces para que sea de vivienda de bajo costo tiene que ser también atractivo. Eso nos tomó un tiempo rehacerlo. Y con los desarrolladores hemos estado en discusión para poder garantizar la demanda. Entonces ahí eso no es que está en dificultades, sino que está siendo revisada su factibilidad técnica, que ya la estamos concluyendo, y por supuesto de demanda. Pero la demanda... Pero va a arrancar el proyecto. Oh, sí. ¿Para cuándo más o menos? En el próximo año ya estamos listos con las bases puestas para poder arrancarlo. Leina, cualquier persona que tenga dudas, que quiera ahora alimentar el cosquilleo de yo quiero atreverme, yo quiero mi casa propia, sí, ¿dónde debe dirigirse para tener más información de fuente primaria con ustedes? Mira, la Ciudad Juan Bosch es nuestra fuente de información primaria, porque nosotros de ya impulsar la ley, que está impulsada porque hemos puesto todas las bases para que se pueda dar los resultados, pues nos hemos dedicado entonces a gerenciar este proyecto de Ciudad Juan Bosch. O sea, ya como comisión gerenciamos este proyecto de Ciudad Juan Bosch por la importancia y por convertirse en un modelo de desarrollo urbano, porque no solamente es de vivienda, también es un desarrollo urbano que garantiza todos los complementos que necesita una vivienda para poder ser un hogar, una comunidad, una ciudad totalmente completa. ¿Cuántas viviendas van en Ciudad Juan Bosch ya? Ya tenemos más de 6.000 viviendas terminadas y otras 3.000 viviendas en proceso. ¿Y el proyecto es que sean cuántas? 25.000. Pero lo más importante es que no solamente se han construido las viviendas, hay un hospital, hay 10 centros escolares, entre escuelas primarias, secundarias y estancias infantiles. Tenemos toda la infraestructura lista para 15.000 viviendas, pero la infraestructura de primera calidad. Tenemos destacamentos de policía y de bomberos. Tenemos centros especiales, señores, un centro de atención para el adulto mayor, sí. Un centro para personas con discapacidad. Inclusive la primera escuela de educación vial para niños y adolescentes. Tú sabes que nosotros debemos educar a todos nuestros conductores en el buen manejo, en el conocimiento de las normas de tránsito. Y estamos comenzando por los niños y los adolescentes para que sean los conductores del futuro que sean bien entrenados en estas normas. Leina, te agradecemos. Leina Chicone, más dominicana o tan dominicana como yo, aunque ese apellidazo se los regaló papá. Se me olvidó decirte que entonces vayan al parque de ventas allá en el proyecto Ciudad Juan Bosch. Y si no, que nos llamen a nuestras oficinas
809-475-5243, y también en la página Ciudad Juan Bosch, www.ciudadjuanbosch.gov.do. Ahí obtienen todas las informaciones. Ok, así hemos conversado con Leyna Ciccone, directora de la Comisión para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario y Fideicomiso. Leyna, muchísimas gracias, oportuno. Gracias, que la gente ustedes. sueñe con su casa para el 2020. Así mismo. Vamos a una pausa.